Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Y antes de iniciar nuestro devocional, vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia con gratitud en nuestro corazón, porque tú has sido bueno con nosotros. Y en esta mañana queremos exaltar tu nombre, queremos darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Y te damos gracias por tu palabra. Gracias por todas las enseñanzas que recibimos de tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra tú diriges cómo debe de ser nuestro caminar todos los días. Y Señor, te rogamos en este momento que nos des de tu gracia y de tu sabiduría para que podamos entender tu palabra en nuestro corazón. Te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y el título de nuestra devocional es Una advertencia de Dios. Y la base bíblica la tenemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel en Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. En estos versículos encontramos una advertencia de parte de Dios para nuestra vida. Y el Señor Jesucristo nos hace esta advertencia también en San Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús nos dice que aún los escogidos podrían ser engañados, como fue en el caso de David. Dice el versículo 1 de Primero de Crónicas, y vamos a desglosar este versículo. Pero Satanás, el adversario, el acusador, el calumniador, se levantó, se puso de pie para acercarse contra Israel. Odia al pueblo de Dios e incitó, tentó, engañó a David, el rey, el escogido de Dios, a que lo tentó, a que lo incitó a hacer un censo. ¿Y qué hay de malo que David hiciese un censo? Anteriormente dice la Biblia que ya se habían hecho 3 censos en Israel. El primer censo se hizo 2 años después de que Israel salió de Egipto. Se encontraba en el desierto de Sinaí. Entonces Dios le ordena a Moisés hacer un censo para saber cuántos varones mayores de 20 años
contaban para ir a la guerra. Y esto lo podemos leer en Números capítulo 1, versículos del 1 al 3. El segundo censo se hizo inmediatamente después y lo encontramos en Número capítulo 3. Dios le dijo a Moisés que se cuente a los levitas para saber cuántos son y de esta manera asignaremos sus funciones. El tercer censo se hizo 38 años después, cuando ya estaban en la tierra prometida. Dios le ordena a Moisés y a Eleazar, el sacerdote, contar el número de personas de cada tribu para hacer la distribución de la tierra. Y esto lo encontramos en Números, capítulo 26, del 1 al 4, y los versículos del 52 al 56. Cada uno de estos censos fueron ordenados por Dios. Ahora la pregunta para nuestra reflexión de este día es: ¿por qué se enojó Dios por el censo que hizo David? ¿Por qué David cometió un gran pecado al hacer este censo? Sencillamente porque Dios no fue quien lo ordenó. ¿Quién indujo a David a hacer este censo? Dice la Biblia en el primer versículo que fue Satanás, apelando al orgullo, a la autosuficiencia que había en el corazón de David. Y pese a la advertencia de Joab, que Joab hace a David diciéndole: David, al hacer esto, lo único que vas a conseguir es que Dios nos castigue. Y esto lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 3. David no le hizo caso. Dice la palabra que la orden del rey pudo más. Y esto lo encontramos en el versículo 4. Como dijimos al principio, esta es una advertencia divina para que tengamos cuidado en lo que hacemos cada día y no nos dejemos engañar por el enemigo. En las decisiones que hacemos cada día, ¿realmente consideramos la voluntad de Dios y tomamos decisiones de acuerdo a lo que Él nos manda en su palabra? ¿O sencillamente seguimos haciendo nuestra voluntad, lo que deseamos, lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que nuestra manera de ver está bien, sin considerar los mandamientos de Dios? La consecuencia del pecado de David, del engaño que el diablo le hizo, fue devastadora. Todo el pueblo sufrió por seguir las instrucciones del diablo. Es importante que antes de tomar una decisión, pensemos en el daño que podemos ocasionar a las personas que amamos si no obedecemos las instrucciones de Dios. David, aunque sea un poco tarde, reconoció su error, confesó su pecado, pidió perdón a Dios.
Pidamos cada día dirección a Dios antes de tomar decisiones. En esta mañana quiero decirles que tenemos un Dios maravilloso. Dios vive en el cielo y Él quiere que un día vayamos a vivir con Él. Pero quiero decirte una cosa, el pecado no puede entrar al cielo. El pecado nos separa de Dios. Tú y yo hemos pecado porque hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Tal vez has desobedecido a tus padres o te has enojado con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros en la escuela, con tus maestros, con tus compañeros de trabajo. Y esto no le agrada a Dios. Solo Jesús puede perdonar todos tus pecados. Jesús es el Hijo de Dios y murió en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Jesús murió, Jesús resucitó al tercer día y Él vive en el cielo. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador, dile: Jesús, te necesito, perdóname porque he hecho cosas que a ti no te agradan. Me arrepiento de haberte ofendido con mi manera de vivir y te pido que me perdones. Hoy te recibo como mi Salvador. Y gracias porque tu sangre puede limpiar mi vida. Gracias porque a partir de hoy soy tu hija, tu hijo, soy tu hija. Si tú quieres conocer más de Dios, debes de leer tu Biblia todos los días. En nuestra vida vamos a tomar muchas decisiones, pero la más importante es cuando recibes a Cristo como tu Salvador. Dios te bendiga.